Con los cultivos se produce un alto porcentaje de los alimentos que consume el ser humano. En los próximos 5 minutos estaremos conversando acerca de la forma en la cual podemos clasificar a los cultivos. Bienvenidos a la serie Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. Micros de conocimiento orientados al máximo aprovechamiento del tiempo en tu proceso de entendimiento y adiestramiento en la agronomía. Bienvenidos a Respuestas en 5 minutos de aprendizaje. En esta oportunidad estaremos respondiendo a la pregunta de cómo se clasifican los cultivos. Los cultivos son aquellas especies vegetales domesticadas que se producen bajo control del ser humano con un propósito específico, especialmente la producción de alimentos. Es necesario, para lograr la sistematización del conocimiento, que podamos clasificar los cultivos de una manera eficiente. La primera aproximación para clasificar los cultivos es la clasificación taxonómica. Es una clasificación jerarquizada en la cual partimos de la categoría más grande, que es el reino. En el caso de los cultivos, todos pertenecen al reino de las plantas, y empieza entonces una serie de divisiones. La segunda categoría justamente es división, que son las magnoliofitas, y posteriormente tenemos una serie de clases para las divisiones, una serie de órdenes para una clase, una serie de familias para un orden, una serie de géneros para una familia y una serie de especies para un género. A manera de ejemplo, el sorgo es la especie Sorghum bicolor, que pertenece a la familia Poaceae, con el orden Poales, clase Liliopsida. El caso del girasol es la especie Helianthus agnus. El caso de zanahoria es Daucus carota, y así tenemos la forma de poder reconocer cada una de las especies con una identificación en particular. Sin embargo, esta es una clasificación que tiene muy poco valor cuando quiero clasificar a las plantas cultivadas, ya que la clasificación taxonómica lo que busca es, basado en las relaciones existentes entre los seres, lograr una clasificación de todos los seres vivos sobre el planeta. Es por esto que necesitamos lograr otro tipo de clasificación. Generalmente podemos utilizar una clasificación utilitaria, que es la que más utilizan los organismos de estadística de agricultura en cada uno de los países. Esta clasificación utilitaria me señala como primera aproximación lo que son los cereales. Cereales son todas aquellas plantas cultivadas que son utilizadas por su grano, un grano que tiene un alto contenido de carbohidratos y que fácilmente se puede hacer harina con ellas. Otra categoría son las leguminosas. Leguminosas son aquellos cultivos que se siembran y se cosechan para obtener granos que son consumidos después de cocinados. Las leguminosas son características por el alto contenido de proteína, siendo esta una de las principales fuentes proteicas en muchos países. Otra categoría son las oleaginosas. Las oleaginosas son una gran cantidad de familias taxonómicas en las cuales lo que es común para ellas es simplemente el alto contenido de aceite que van a tener sus granos. Así tenemos cultivos como el girasol, la soya, la ajonjolí, la canola, que taxonómicamente no tienen ninguna relación entre ellos, pero son clasificados como oleaginosas por el alto contenido de aceite que tienen sus semillas o granos. Otra categoría son las hortalizas. Son todas aquellas especies vegetales que son cultivadas para obtener de ellas raíces o tallos, hojas, flores, frutos que son consumidos generalmente de manera fresca. Otra categoría son los ornamentales. Son aquellos cultivos que se siembran simplemente por la posibilidad de adornar, la posibilidad de ornato en cualquier espacio. Así tenemos como ornamentales aquellas características por sus flores o características por sus hojas. Otra categoría son los frutales, que al igual que las hortalizas se consumen por el alto contenido de vitaminas y minerales que van a tener. En frutales predominantemente son los frutos los que se van a comercializar, y estos van a estar en árboles, en plantaciones que van a permitir la producción de dichos frutos. Así tenemos frutos como el aguacate, como durazno, como manzana, como naranja, mandarina, etc., que son comercializadas con los fines descritos. Tenemos otra categoría que son las raíces y tubérculos. Aquí tenemos lo que es papa, yuca, ñame, batata o cumo. Todas estas son especies vegetales que son comercializadas por el alto contenido de carbohidratos que van a tener sus raíces o sus tallos modificados.
Tenemos otra categoría que es cultivos para bebidas medicinales y aromáticas. Aquí tenemos el té, la manzanilla, la menta, el mal ojillo, por ejemplo, que son cultivos que sin ser relacionados por alguna clasificación taxonómica, la relación que tienen es que se utiliza alguna de sus partes para crear o para producir infusiones, para realizar infusiones. Tenemos una categoría llamada cultivos tropicales tradicionales. Aquí tenemos la caña de azúcar, el café, el cacao, el tabaco, que van a ser cultivos que después de procesados me van a permitir producción de azúcar, de café, bebida, de chocolate y de productos del tabaco. Existe otra categoría que son los pastos. Son especies de la familia de las Poaceae, gramíneas, que son utilizadas para la alimentación animal en potreros y pastizales. Existe otro criterio de clasificación que es el ciclo de vida que puedan tener estas especies cultivadas. Así tenemos especies que son anuales, bianuales o perennes y plantaciones. Las especies anuales son aquellas especies que cumplen todos sus ciclos de vida en un año o menos. Agronómicamente vamos a tener entonces cosecha todos los años para este tipo de cultivos. Tenemos plantas bianuales que el primer año crecen vegetativamente y el segundo año forman sus estructuras reproductivas. En el caso agronómico de, por ejemplo, zanahoria, cilantro, las coles, la espinaca, actúan como cultivos anuales, ya que lo que se comercializa son productos vegetativos tales como raíces y hojas. Y en el caso de las plantas perennes o plantaciones, estas son las especies que duran más de 2 años para cumplir su ciclo de vida completo, o agronómicamente son aquellos tipos de plantas cultivadas que van a permanecer durante 1, 2 o más años en el campo. Caso de caña de azúcar, café, la mayoría de los frutales, etc. Existe otro criterio de clasificación que tiene que ver con la necesidad o no de trasplante. Existen cultivos que se siembran directamente en el lugar definitivo de establecimiento, pero existen cultivos en los cuales se establece la germinación de la semilla en un sitio y posteriormente se trasplanta al sitio definitivo. Para obtener estas plántulas se trabaja con lo que son los semilleros. Van a ser instalaciones, bien sea directamente en el suelo o con bandejas de germinación, en la cual vamos a colocar individualmente las semillas para seguir cómo va a ser su germinación. Una vez que ya estén óptimamente desarrolladas, se trasplantan al campo definitivo, o puede ser para algunos cultivos que se utilice lo que llamamos el vivero, donde la plántula, en vez de ser trasplantada directamente en el sitio definitivo de cultivo, va a bolsas o a contenedores individualizados en los cuales vamos a seguir el cuidado de estas plántulas hasta que estén listas para ser trasplantadas a sitio definitivo. En base a esto, podemos entonces plantear que una forma de clasificar los cultivos es según la forma de establecer el cultivo. Tenemos entonces cultivos sin trasplante y sin uso de semillero. Es el caso de todos los que están viendo aquí: caña de azúcar, pastos, maíz, canola, tenemos trigo, sorgo, girasol, soya, arroz, una gran cantidad de cultivos que no requieren el trasplante, y tenemos otras tantas en las cuales se requiere trasplante sin uso de vivero, caso de la mayoría de las hortalizas, o trasplante con uso de vivero, como lo es la mayoría de los frutales. Viéndolo de esta manera, entonces podemos sugerir que la clasificación más completa sería una clasificación combinada en la cual veamos cuál es su ciclo de vida, si requiere o no requiere trasplante, y desde el punto de vista utilitario, cuáles son las plantas cultivadas que pertenecen a cada una de estas categorías. De esta manera te hemos explicado cómo se clasifican los cultivos. Si tienes algún comentario o alguna duda adicional o quieres profundizar en el tema, te invitamos a que visites universidadagricola.com o me escribas al correo hlaurentin@ucla.edu.be.